Bien, buenas tardes con todos, estimados participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yerlique desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 10 de mayo, con el tema Tetralogía de Fallot, a cargo de la doctora Juliana Vanessa Uribe Godoy, cardióloga pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño. Doctor Luján, les damos el pase a ustedes. Perdón, ya había terminado y te había perdido. Licenciada Yerlique, buenas tardes, gracias por el pase. Con todos los participantes, buenas tardes. Y tenemos presente a la licenciada, a la doctora Juliana Uribe, médico asistente del Servicio de Cardiología. El tema se va a tratar sobre tetralogía de Fallot. Doctora. Muy buenas tardes con todos. El tema a tratar ahora es lo que es en la parte de cardiología pediátrica, es tetralogía de Fallot. ¿Sigo? Sí, haciendo. Bien, primero para entender lo que es la tetralogía de Fallot, vamos a tener que informar que es una cardiopatía del cono truncal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a pertenecer a ese grupo en el cual van a pertenecer los defectos del tracto de salida, lo que va, como por ejemplo, el tronco arterial común, la atresia pulmonar con comunicación interventricular y la doble salida del ventrículo derecho. Las cardiopatías congénitas a nivel mundial es del 0,8% y la tetralogía del Fallot va a ser el 0,08% de todas las cardiopatías congénitas. Va a representar del 5 al 8% de todas las cardiopatías congénitas solo la tetralogía de Fallot y va a afectar a uno de cada 8.500 nacidos vivos a predominio de hombres, ¿no? Más que mujeres. Esto de tetralogía de Fallot generalmente no se va a dar en pacientes sindrómicos, pero porque se ha detectado una microdelección del 22q11 que va a ser responsable del síndrome clínico de CACH22, que se va a identificar en el 16,6% de todos los niños afectados con tetralogía de Fallot con padres sanos, ¿no? Y se va a presentar en solo de todos los niños que tienen síndrome de Down, se va a presentar en el 14 al 15% tetralogía de Fallot. Y aquellos pacientes que tengan, que sean portadores, ¿no?, del Fallot. La tetralogía de Fallot, como su nombre dice, son 4 patologías que se van a dar, ¿no? Primero se va a dar la obstrucción de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Acá este es el lado derecho, el lado izquierdo, tenemos acá lo que son las venas cavas, la arteria pulmonar, las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda y la aorta. Entonces acá va a haber un defecto, que lo que viene a ser una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, va a haber una estenosis, va a haber para ir al orden que está acá en la diapositiva, acá tenemos el tabique interventricular, va a haber un defecto del tabique interventricular, lo que se llama un CIB o una comunicación interventricular. Luego se va a dar lo que se llama el cabalgamiento de la aorta, ¿no? ¿Qué significa el cabalgamiento de la aorta? La aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero acá vemos que la aorta está tanto saliendo del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Entonces, decimos que está desviada hacia la derecha o cabalgamiento de la aorta, ¿no? Entonces, como acá tenemos un CIB, va a recibir la sangre de estas dos cavidades, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda, por lo que está cabalgando. Luego tenemos la hipertrofia. Vemos acá la hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, que también hace que esta cavidad disminuya, ¿no? Esta tetralogía de Fallot se puede dar también unas formas anatómicas especiales, no siempre son puras, no solamente llegan esas 4 patologías. Va a llegar con defectos de lo que son las ramas pulmonares, que van a ser pequeñas, inferior a 3 milímetros. Va a haber una desconexión de las ramas pulmonares, muchas veces no tienen tronco, o nacen de la aorta descendente. Una pulmonar puede nacer, acá tenemos la pulmonar, que nazca de la aorta descendente.
que esa no es la anatomía cardíaca. Luego, que no haya una rama pulmonar, ausencia de una rama, que no haya válvula aquí, que no haya una válvula pulmonar, anomalías de las coronarias, que la descendente anterior nazca de la coronaria derecha, y una asociación del canal aurículo ventricular que se va a dar en el 85% de los pacientes que se asocian a síndrome de Down. Entonces, la fisiopatología, esto se va a dar, se van a dar como que en dos partes, ¿no? Los FALOT, se van a llamar, por ejemplo, los FALOT rosados y los FALOT típicos. ¿Cómo lo diferencio? Eso se va a dar más que todo por la gravedad de la estenosis. Si nosotros tenemos una estenosis que no es severa, que es leve, entonces que va a permitir el paso de la sangre hacia los pulmones, solamente el FALOT se va a comportar como si fuera una comunicación interventricular, que es una cardiopatía que no es cianótica, es acianótica. Entonces, en esos casos se le llama a aquellos pacientes FALOT rosado, porque va a haber signos clínicos de insuficiencia cardíaca, cosa que no se presenta en lo que es la tetralogía de FALOT. Puede ser un ritmo, ¿qué sucede? Sí, acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estenosis que está crítica, entonces no hay un paso de sangre hacia la pulmonar. Entonces, aquí en estos casos, se va a dar lo que es la cianosis, porque va a haber una mezcla, se va a llamar lo que es el cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Entonces va a pasar la sangre mezclada de la derecha hacia la izquierda y va a pasar, acá vemos en el dibujo, de color morado o desaturada, lo que va a dar la cianosis, ¿no? Depende del grado de la estenosis de la pulmonar. En esos casos vamos a decir que esta es una tetralogía de Fallot típica. Si no hay una estenosis muy grave, entonces se va a comportar como si fuera un CIB normal, acianótico, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a diagnosticar un paciente con tetralogía de Fallot? Si es muy pequeño, primero, lo que es la placa de tórax, vamos a ver, aquí en la punta del corazón se va a ver levantada, en el cual se le denomina el zapato sueco, y la tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías que tiene flujo pulmonar disminuido, entonces ustedes acá no van a ver mucha vascularidad, van a ver acá radiolúcido, no van a ver infiltrados, y acá, ¿no? El zapato sueco, la punta del corazón levantada, no va a haber mucha cardiomegalia, puede haber que esté el corazón que esté del tamaño normal, con un índice cardiotorácico, si es un paciente pediátrico de 0,5, ¿no? Y si es de neonato de 0,6. En el electrocardiograma, muchas veces tenemos que ver que se va a dar en todo hipertrofia del ventrículo derecho. Generalmente en B1 y en B2 vamos a ver unas R's grandes. Aquí, ¿ve? Aquí unas R's grandes. Y luego de un paciente cuando es operado, después de la cirugía pueden presentar los pacientes bloqueo de rama derecha, que poco a poco se van progresando hacia un bloqueo completo, con el QRS mayor de 0,12 segundos, ¿no? Sabemos que cada cuadradito vale 0,04 segundos. Luego van a haber lesiones ya tardíamente residuales significativas, que van a ir apareciendo las arritmias como latidos ectópicos, taquicardia supraventricular o ventricular. Acá, bueno, este es un ecocardiograma que se va a dar es el diagnóstico que más nos acerca a dar el diagnóstico definitivo de lo que es la tetralogía de Fallot. Acá podemos ver los ventrículos y vemos las aurículas, y acá vemos que está CIB, ¿no? CIB también vamos a, mediante, bueno, con otras imágenes, lo estoy poniendo en forma general, porque no es lo que generalmente se ve en los hospitales o en las postas, pero tenemos que ver lo que son las gradientes de la pulmonar. De acuerdo a la gradiente también podemos ver la severidad de la estenosis, el tamaño del CIB, ¿no? El grado del cabalgamiento, cuando es más del 50% de la aorta decimos que hay un cabalgamiento, y si es que hay anomalías asociadas, ¿no? Como les estaba explicando, si es que hay agenesia de las ramas pulmonares, si es que la coronaria descendente nace de la coronaria derecha, si es que hay anomalías asociadas como arco, generalmente también se asocian a arco aórtico hacia el lado derecho, ¿no? No es hacia la izquierda, sino hacia el lado derecho, canal aurículo ventricular, y todo eso lo tenemos que evaluar mediante un ecocardiograma.
Lo más importante que pues nos debemos de preocupar antes de que se opere un paciente es que esos pacientes les pueden hacer crisis de hipoxia. Estas crisis de hipoxia se van a presentar en la etapa de lo que son los lactantes y de forma súbita. Esta crisis puede llevar al paciente al síncope. Ustedes van a ver acá el incremento de lo que es la cianosis, va a desaturar, el niño va a empezar a hiperventilar, y lo que va a requerir un mayor consumo de oxígeno de acuerdo a la severidad de cada paciente. Entonces, acá he hecho un esquema. Por ejemplo, sabemos que, como les he explicado, que el Fallot es una de las cardiopatías con flujo pulmonar disminuido, ¿no? Entonces va a haber un desbalance entre la resistencia vascular sistémica y la pulmonar, ¿no? Porque tenemos acá la pulmonar estenosada. Entonces, ¿qué va a haber? Al ver una menor flujo acá en la pulmonar, o sea, no pasa la sangre, entonces va a haber acá mayor presión. Entonces, si hay mayor presión, entonces va a irse, por presión, se va a ir hacia el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo va a mandar sangre saturada, y eso es lo que da lo que es la crisis de hipoxia. Al haber esta hipoxemia hacia los demás tejidos, va a dar lo que es una acidosis láctica, y esta misma acidosis produce que se estenose más la arteria pulmonar. Es un círculo vicioso. ¿Esto qué va a repercutir? Que va a haber va a aumentar el gasto cardíaco, va a requerir mayor demanda de oxígeno al haber mayor actividad muscular, y mientras que el gasto pulmonar va a estar limitado por la estenosis pulmonar. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber disminución, concentración en la sangre arterial de oxígeno, y va a disminución del pH, va a aumentar el CO2 y va a aumentar lo que es va a haber una mayor, lo que es la acidosis metabólica. Entonces, al haber una mayor acidosis metabólica, va a haber una producción de catecolaminas, lo que va a producir es síncope. Esta acidosis también va a hacer que el infundíbulo no se relaje adecuadamente. Al no relajarse el diástole del infundíbulo, va a producir una disminución del flujo pulmonar, que va a disminuir el ingreso de sangre va a haber más bien desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, como les expliqué, hacia la aorta. Algunos pacientes con tetralogía de Fallot pueden tener un ductus permeable, pero estos ductus se tiende a ocluir, ¿no? Cuando va creciendo el niño. Entonces, eso no ayuda mucho. Por eso que los síntomas generalmente se dan después de los 6 meses o después del año. Entonces, cuando va a haber un desequilibrio entre el gasto aórtico y la pulmonar, va a ser lo que le va a sobrellevar lo que es la crisis de hipoxia. Entonces, ¿qué es lo que va a desencadenar a un paciente la crisis de hipoxia? ¿No? Van a haber situaciones en que van a haber una mayor necesidad de consumo de oxígeno. Por ejemplo, un paciente hipovolémico, un paciente chocado, va a desencadenar una crisis, infecciones respiratorias, diarreas, la ansiedad, el ejercicio, el llanto, ¿no? Por las maniobras de Valsalva, la defecación, que también por la maniobra de Valsalva va a venir menor cantidad de flujo hacia las pulmonares, los cateterismos y las anemias. Y también hay fármacos que van a producir que aumente el cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Que pase la sangre azul hacia el lado rojo, hacia los lados que está rica en oxígeno, y se mezcle eso. Eso que va a producir es el cortocircuito. ¿Quiénes son esos fármacos? Los inotrópicos, las anestesias, sedantes, barbitúricos, clorocropamida y los YECA, ¿no? Eso no se le da YECA a los pacientes. Entonces, si le llega un paciente o está un paciente con tetralogía de Fallot, primero la posición. Esta posición genopectoral de llevar, incluso ellos solitos lo hacen, sin que nadie les haya enseñado, es por lo mismo, les falta el oxígeno y ellos se sientan así, porque van a aumentar la presión de la cavidad intraabdominal y van a ayudar a que haya una mejor eyección de lo que es el flujo hacia la arteria pulmonar. Y esto va a mejorar un poco su saturación del niño, ¿no? Aparte, de acuerdo a la demanda de oxígeno, también se le coloca oxígeno al paciente, se le seda para que no se irrite, no esté taquicárdico, y disminuya
la diástole, ¿no? Al haber taquicardia, la diástole disminuye, no hay un mayor llenado, entonces se le seda al paciente. El sulfato de morfina ayuda, es de elección en la crisis de hipoxia. También se le puede poner ketamina a 1 miligramo por kilo o midazolam. Las drogas vasoconstrictoras que también podemos utilizar es la noradrenalina a 0,1 a 0,5 microgramos por kilo minutos, la fenilefrina a 0,02 miligramos por kilo endovenoso o un bolo, ¿no? De 10 microgramos por kilo minuto. Pues este fármaco casi no hay. Y lo importante, hidratación, ¿no? Ponerle volumen para ayudar a que haya una mejor flujo hacia la pulmonar, que no hay, ¿no? No hay ese volumen. Por eso decía que la hipovolemia produce una crisis de hipoxia, entonces se le da una dosis de 10 por kilo STAT en bolo o cristaloides o coloides, ¿no? Y todo eso para mejorar lo que es la crisis. De ahí el niño con su volumen, sedado, con su morfina, va a ayudar a que ese niño pueda salir de lo que es la crisis de hipoxia. Entonces, el único tratamiento, esos son los tratamientos como de mantenimiento, ¿no? Porque acá en el FALOT hay que hacer quirúrgico. Depende de la edad del paciente, si tenemos un paciente crítico con FALOT, que aparte tiene otro tipo de anomalías, entonces el tratamiento sería sería una cirugía paliativa, ¿no? Pero la electiva, la correctora, se da a partir de los 6 meses de edad. Entonces tenemos los paliativos, como les estaba explicando, se le hace un Blalock-Taussig, en el cual le coloca la arteria subclavia hacia la pulmonar, mediante un Gorotec, y eso va a ayudar a una mejor, que esté mejor oxigenada la sangre, en el caso que las ramas pulmonares sean pequeñas y el neonato sea dependiente del ductus, ¿no? Porque en el ductus no se le pone el Gorotec. Y los lactantes que no son ductus dependientes, que no tienen el ductus, entonces se le hace una angioplastía en la estenosis, se le hace una angioplastía pulmonar para para romper esa estenosis que está produciendo todos estos síntomas en el paciente, o un implante precoz de un conducto valvado en el ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? De todas maneras, tienen que ser vistos en el servicio de cardiología. Ustedes tienen que derivar al paciente y ese niño tiene que ser evaluado mediante, primero, sacarle una placa de tórax, un electrocardiograma, ¿no? Por las arritmias, por los bloqueos que puedan haber después de la operación, por lo que van a manipular en lo que es el septum interventricular, porque hay un CIB, entonces por ahí pasan las fibras de Purkinje y eso es lo que pueden lesionar en el caso que haya una cirugía, que ya esté operado el paciente. Entonces se le sigue con electros, con ecocardiogramas para ver si es que hay algo residual, ¿no? A veces CIB se cierra con un parche pericárdico bovino, pero puede haber un residuo que también depende del residuo. El residuo, si es grande o pequeño, puede ser que sea grande y si esté todavía dando síntomas, una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, la primera consulta, después de que ha sido de alta el paciente, va a ser precoz durante los 2 a los 4 primeros años, ¿no? Entonces, tenemos que vigilar la clase funcional de la insuficiencia, si es que estuviera el paciente en insuficiencia cardíaca, qué clase funcional está, si es que hay lesiones residuales, lo que les estaba explicando, el grado de la estenosis, de las ramas pulmonares, medir las gradientes, pero eso ya lo van a derivar ustedes a un servicio más especializado, ¿no? La insuficiencia pulmonar se va a valorar con un ecocardiograma, pero nosotros nos podemos ayudar bastante con una radiografía de tórax para ver el tamaño del ventrículo derecho, porque vemos que en la patología de Fallot, al haber una hipertrofia, va a levantar la punta, puede haber repercusión hemodinámica y todo eso se puede ver en la placa de tórax. Y también el grado como les estaba explicando, del CIB residual, ¿no? Muchísimas gracias. Licenciada Liliana Yerleque, ¿alguna pregunta? Yo le haría la primera pregunta, licenciada, ¿puedo? Sí, está bien. Van a haber preguntas chateadas. Doctora Uribe,
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Doctora Uribe, ¿cómo reconocer una crisis hipóxica? ¿Cómo se reconoce qué sucede y qué hacer en ese momento si estamos en una zona alejada, en zona rural? ¿Cómo reconozco y qué hacer? Primero la cianosis, el niño claramente se le van a poner los labios azules, las manos, los pies, va a empezar a respirar más rápido. Entonces, en los pasos que les estaba diciendo, primero una vía, instalar una vía y ponerle volumen. De ahí ponerle, si estuvieran en el caso, ponerle morfina, si es que tuvieran en la posta, y si es que también le pueden poner, sedarlo, ¿no? Para que no se... Porque la ansiedad, la taquicardia es lo que más crisis de hipoxia, todo es un círculo vicioso. La crisis de hipoxia demora como 10 minutos en que salga, no desesperarse, colocarle oxígeno con la morfina, con la sedación, y todo eso va a ayudar a que el paciente pueda salir de lo que es la crisis de hipoxia. Y su droga, la Demerol, se usaba anteriormente, ¿no? La petidina también se utiliza, pero últimamente los estudios que han habido, que hay, es con morfina, ¿no? Morfina. Pero si tuvieran petidina, también se pone intramuscular a 1 miligramo por kilo dosis. El niño pesa 2 kilos, pesa 4 miligramos intramuscular, si es que en el caso tuviera petidina o Demerol. Y se asociaba anteriormente con el Lefortil, ¿cómo se llama? El Lefortil. ¿El medicamento se sigue asociando? Fenilamina, la fenilamina se le asociaba, el Fortil con Demerol. No se asocia, doctor, porque generalmente, o sea, sí se puede asociar, pero hemos visto con que la petidina o la morfina más el bolo que se le da, porque no sé si es que el medicamento hay en todas las postas, incluso no sé si es que haya morfina, no, claro. No sé si es que haya ni siquiera morfina o petidina, pero para ayudarlos a ellos sería, claro, ese es un manejo un poco más especializado acá en el servicio, pero por eso tampoco les he puesto la petidina, pero la morfina yo creo que sí la pueden conseguir para que logren relajar al paciente y pueda recibir el bolo y no esté taquicárdico, ¿no? La taquicardia no permite, al ser tan rápida las frecuencias cardíacas, no permite que el corazón se relaje, se llene, entonces todo es un círculo vicioso, ¿no? Que el paciente esté sedado, tranquilo. Si no tienen morfina, le pueden poner midazolam, pero que esté sedado el paciente. Bien, doctor. Licenciada, ¿alguna? Sí. Bueno, también agradecer a la de Tambobamba, la prima, y en general conectado de forma individual. Por el momento no nos tenemos para la doctora puede continuar con Muchas gracias. Licenciada, no se escucha bien, pero que no hay preguntas. Ya, entonces, licenciada, muchísimas gracias y agradecemos a la doctora Uribe, Juliana, por su exposición, un tema que muy conocido y que en zonas alejadas pueden tener este problema y ya saben cómo resolverlo. La atención primaria, si se le puede decir, en un falot. Muchísimas gracias a todos los participantes y hasta luego. Gracias, doctora Uribe. Gracias, de igual manera. Espero que se haya servido. Tiene que comunicarse.